La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Los ángeles. Vamos a estudiar un poquito en relación a los ángeles. Los ángeles de Dios. Y sabemos que hay ángeles desobedientes a Dios. Una de las razones por qué desconocemos muchas cosas en relación a los ángeles es porque no tenemos toda la escritura. Ayer estaba mirando yo un poquito el libro de Enoch. Ahí habla acerca de los ángeles. Los ángeles, el trabajo de los ángeles es conducirnos al Señor. Entonces muchos de ellos, en lugar de hacer su trabajo, desobedecen al Señor. Entonces, por desobedecer al Señor, pues hay juicio para ellos. Entonces, los ángeles son más poderosos que nosotros. Pero una vez que tenemos el Espíritu de Cristo, el que está con nosotros es más poderoso que el que está contra nosotros. Entonces, no voy a hacer el estudio detallado en relación a los ángeles, porque tengo que estudiar el libro de Enoch a fondo, preguntarle al Señor las dudas que yo tenga. Es superficial, así nada más ya de lo que tenemos en relación a ellos. Vamos a estudiar. Yo siempre les he dicho que los ángeles, tres son los que dan testimonio en el cielo. Y en estos tres es el Padre, el Verbo y el Espíritu. El Espíritu son los ángeles, o el ángel de Jehová más bien, porque no es lo mismo el ángel de Jehová que un ángel. Por ejemplo, el ángel Gabriel no es lo mismo. El ángel de Jehová es el ángel del Señor, de nuestro Padre Dios, o Cristo Jesús, pero como ángel. Entonces está el Espíritu en sí, el Espíritu que se mueve, que se convierte. Lo podemos ver a los ángeles, aunque al Espíritu de Dios nadie lo ha visto jamás. El Espíritu en sí, no el ángel, porque al ángel de Jehová sí lo han visto. Abraham platicaba con el ángel de Jehová, y varias personas. Yo ya hice un estudio en relación al ángel de Jehová. Entonces, el Señor predestinó que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. De hecho, cuando nosotros llevamos el evangelio, llevamos un juicio a las personas y a los ángeles. Vamos primero a 1 Corintios. Vamos a leer el contexto, donde dice Pablo: ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Que es el versículo 3. Vamos al versículo 1, vamos a mirar del 1 al 8. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzarlos lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea o pelea en juicio, y esto
ante los incrédulos. Así que, por cierto, esto ya es una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué aquí entra el mandamiento que nos da el Señor? Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Siempre hablo de este ejemplo. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrí más bien el ser defraudado? Pero ustedes cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Y ya en el contexto dice, si ustedes hacen esto, ustedes están desconociendo que los injustos no heredarán el reino de los cielos. ¿Quiénes somos injustos? Los que no están amando. Tenemos que amar, hermanos. Tenemos que amar. Si no amamos, perdemos la salvación. Es así de simple. ¿Ok? Porque Cristo nos da mandamiento. Nosotros ya somos salvos en Cristo Jesús. Una vez salvos, tenemos que amar. Y amando honramos a Cristo Jesús. Pero también debemos honrar a Cristo en el aspecto de que nosotros somos limpios con su sangre. De otra forma, hacemos impura su sangre. O sea, desechamos a Jesús, caemos de la gracia. Entonces, si nosotros no amamos, no podemos heredar la vida eterna. No podemos conocer a Dios. En ese contexto de 1 Corintios 6, en relación a los ángeles, Pablo dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Fíjense en 1 Corintios 11:10, dando órdenes a la mujer, dice que la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Quién es la autoridad de la mujer? El hombre. El hombre, pero fíjense, hermanos, el hombre tiene la autoridad sobre la mujer, sobre todo espiritualmente. No para... Si en lo espiritual es cierto, en la carne, ¿cómo debemos de ser? Como Jesús. Como Jesús trató a su... Pablo lo dice, como Jesús trató a su iglesia, no agarrándola a palazos. Entonces, nosotros debemos de honrar eso. Pero la mujer, una mujer que no se somete a su marido, o sea, el marido es la señal de autoridad. Dice Pablo, por causa de los ángeles. O sea, nosotros tenemos que hacer esto. O sea, en la medida que nosotros obedecemos a Dios, les estamos diciendo a los ángeles, nosotros somos la señal. Si nosotros amamos, honramos a Cristo y amamos a nuestro prójimo, nosotros somos la señal en el juicio para los ángeles. Acuérdense, fíjense, lo que Dios predestinó es esto. El mayor servirá al menor. Los ángeles son más poderosos que nosotros. Entonces, está explicado en el Antiguo Testamento, en el Éxodo. Dios le dice a Abraham acerca de la tierra prometida. La tierra prometida, hermanos, la tierra prometida es conocer a Dios. ¿Ok? Esa es la tierra prometida, estar con Cristo Jesús. Entonces, los que ya están con nuestro Padre Dios, los ángeles, en lugar de obedecerle al Señor, desobedecen. Entonces, en el libro del Éxodo se les da orden de que vayan y conquisten la tierra de Canaán.
En la tierra de Canaán es la tierra prometida, en donde mana leche y miel. Para la iglesia, la tierra prometida es Cristo Jesús, de donde mana leche y miel. Y ya los ángeles del cielo estaban con el Señor, pero como desobedecen, ellos eventualmente vienen a este mundo. A ellos espiritualmente hacen cosas que no tienen que hacer. En el libro de eso, cuando hago el estudio lo voy a hacer, y tiene que ver con el pecado, hermanos, tiene que ver con el pecado. Entonces, eventualmente ellos son arrojados del lugar, y el Señor tiene preparado ese lugar para que nosotros le conozcamos. Ese lugar nadie lo ha visto. Lo más importante es conocer a Dios. Conocer a Dios. Nosotros podemos conocer el carácter de Cristo. Cuando conocemos el carácter de Cristo estamos conociendo a Dios. Pero dice Juan, cuando estemos con Él, seremos semejante a Él. So, todavía no estamos ahí. En parte conocemos, en parte profetizamos. No somos todavía semejantes a Él. ¿Por qué? Porque pecamos todavía. Jesús nunca pecó. Entonces, cuando seamos semejantes a Cristo Jesús, vamos a ver a nuestro Padre Dios. Entonces ya, el pecado ya no está en nosotros. Entonces ese lugar que estaba para los ángeles desobedientes, son echados aquí en el Hades, en este mundo. O sea, se invierten los papeles. Y nosotros mismos somos los que ya aquí en este mundo estamos juzgando a los ángeles. Entonces, fíjense, en Hebreos capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuánto heredó más excelente nombre que ellos. O sea, más bien, porque Él heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, y se va al Antiguo Testamento, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez en el 6, cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle. Ciertamente de los ángeles dice, él que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Fíjense, hermanos, esto está en el libro de los Salmos. En el Salmo 104:4 dice, él que hace a los vientos, que es la misma palabra de vientos, espíritu y ángel es la misma palabra, él que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Está hablando de los ángeles. La palabra que está en el Salmo es la palabra Elohim. Elohim. Elohim quiere decir el Dios supremo, magistrado, un superlativo.
Dios, dioses, Jehová, pero también es la palabra ángel o ángeles. Entonces, yo por eso siempre les digo que el Espíritu Santo son los ángeles. Entonces, pero Pablo hace esa distinción entre los ángeles de Dios y el ángel de Jehová, o sea, el Espíritu Santo de Cristo Jesús. No es lo mismo el ángel Gabriel, los ángeles. De hecho, los ángeles pues son los espíritus que le sirven a Jesús. Los 7 espíritus están en el libro del Apocalipsis. Esos 7 espíritus, esos 7 ángeles tienen nombre. Nosotros en el Nuevo Testamento, o sea, en la Biblia nada más conocemos Miguel, Gabriel, pero en realidad hay 7 ángeles, que son 7 espíritus. Se mencionan en el libro del Apocalipsis en relación a lo que hacen, pero esos ángeles tienen nombre, por ejemplo, el ángel Rafael. Están en el libro de Enoc. El libro de Enoc es parte de la Biblia, hermanos. Eso a mí me fue dado por revelación, cuando yo le hice preguntas al Señor. El libro de Enoc es algo que se escribió profetizando acerca del Mesías, pero también acerca de Moisés. Moisés es mencionado como un búfalo blanco o como un toro blanco. Por eso hay esas imágenes de toros en Egipto, porque viene de la Biblia, hermanos. Esos dioses los hicieron. Todo comenzó en Babilonia, en Irak, y todo comenzó con la Biblia. O sea, ellos lo tomaron literalmente, hicieron imágenes. Ya cuando vino Moisés, se dan los mandamientos en donde dice no hagan eso, no hagan imágenes. O sea, de palabras que ya el Señor había dicho, pero está hablando simbólicamente. Por ejemplo, cuando dice no le pondrás bozal al buey que trilla, Pablo es buey, simbólicamente, porque el buey es el que prepara la tierra, el buey es el que, o sea, con la ayuda del buey, en la tierra. Se usa también inclusive para trillar, para arar. Entonces Pablo dice, no lo está diciendo no le pondrás bozal al buey que trilla, no lo dice por los bueyes, lo dice por nosotros, 1 Corintios 9. Entonces, todo esto que es simbólico, tenemos que entender. Entonces, si nosotros juzgamos a los ángeles o vamos a juzgar a los ángeles, a mí el Señor me mostró en Hechos 10, porque a veces uno lee la palabra de Dios y el Señor nos va enseñando, nos va revelando cosas. Eso es muy típico, que tú lees una cosa, un día entiendes una cosa, otra. Yo hay cosas que definitivamente no las entiendo y le pregunto al Señor, Señor, esto no lo entiendo. Muéstramelo, Señor. ¿Qué quiere decir esto? Porque no lo entiendo. Entonces eventualmente el Señor me lo revela y yo lo comparto con ustedes. Entonces, si se fijan, entonces la palabra Elohim es Dios, Dios supremo, pero también es la palabra ángeles. Entonces en la carta a los hebreos, pues lo menciona Pablo, porque la mayoría de las personas pensamos que es Pablo quien escribió, pero independientemente de quién haya sido, menciona la distinción entre un ángel y Cristo Jesús. Entonces siempre se va al Antiguo Testamento. En el 7, ciertamente de los ángeles, dice, se pudiera ser de los dioses, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Obviamente esto viene del Salmo 104. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino.
has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Esta unción está hablando de los ángeles también, de los espíritus que puso a disposición. Por ejemplo, cuando Jesús hacía el milagro, lo hacía con estos espíritus, con estos ángeles. Él mismo lo dice: si yo con el dedo de Dios hago esto, o sea, ha llegado a ustedes el reino de Dios. El reino de Dios es que vienen estos ministros, estos ángeles, a través de los cuales el Señor usa para hacer los milagros. Y obviamente el Espíritu de Dios, de nuestro Padre Dios, Juan dice que nadie lo vio jamás. Entonces, ese es el premio, hermanos, a la obediencia. El que obedezca al Señor, esa es la tierra prometida, conocer a Dios. Y en el 10, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Obviamente sabemos que hay un milenio donde Jesús reina, y pues ahí nadie se le opone. En ese milenio, ahí es donde conocemos al Señor. Entonces, los que rechazaron a Jesús quedan fuera. Las personas que obedecieron a Jesús, todas las personas que eventualmente los aborrecieron, no van a poder mirar a los rostros de estas personas. Algo así como lo que pasó en el tiempo de Moisés. Moisés, cuando habló con el Señor, su aspecto cambió y nadie lo podía ver a la cara. Entonces le tuvieron que poner un velo. Entonces Jesús, cuando habló con el Padre, también sus rostros emblanquecieron. También él pasó lo mismo. Entonces, esto es literal. Todas estas personas, si nosotros terminamos la carrera bien, si permanecemos en el amor de Dios, las personas que nos aborrecieron van a doblegarse y no van a poder inclusive ver el rostro. ¿Por qué? Porque trabajamos en el templo de Dios. Y es el Espíritu de Dios el que hace que el rostro de nosotros, si permanecemos, resplandezca. A tal punto que las personas que nos aborrecieron no pueden siquiera vernos a la cara. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Por eso yo siempre les digo, hermano, los ángeles de Dios están a nuestro servicio. Pablo dice que no debemos de entristecerlos andando tras la idolatría. Debemos de mantenerlos ocupados a ellos. Debemos de estar en espíritu y en verdad. Yo les hablo siempre del capítulo 10, donde ahí dice claramente, comenzando del 9 al 16, fíjense cómo lo dice Lucas en Hechos 10, del 9 al 16, en relación a los ángeles.
Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, mediodía. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Vio el cielo abierto y fue bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Ahí están, estos son los ángeles. Los ángeles, las aves del cielo son los ángeles. Acuérdense que está escrito simbólicamente, hermanos. Lo que vio Pedro era simbólico, él mismo lo dice. Era Cornelio y los que estaban con Cornelio. Pero ¿y las aves del cielo? Son los ángeles. Entonces Pedro viene y les habla de Cristo. Yo un día, no estoy seguro, pero yo un día miré un ángel. No tengo la seguridad, pero déjenme darles este testimonio. Después es corto. Me fui yo a predicar, andaba yo en el parque predicando. El Señor me mandaba a ese parque a predicar. Ya tengo tiempo que no voy allá. Entonces yo anduve predicando ahí de uno a uno. Venía y yo traigo unos folletos ahí que les doy, palabra de Dios, versículos en relación a la salvación, a la justicia de Dios, las buenas nuevas de salvación. Entonces, una persona, yo le comencé a platicar y me dice, háblame de Jesús. Entonces yo comencé a hablarle de él y él empezó a llorar. Entonces ya me dice, siga adelante, hermano, siga adelante. Entonces me fui hacia un lado, como a unos 5 metros, estaba a unos 5, 8 metros, estaba otra persona. Entonces me despedí de él y me fui a predicarle a esta persona. Entonces entonces él estaba sentado. Entonces yo le empecé a predicar a la otra persona. Entonces, cuando yo comencé a hablar con él, yo volteé a ver a la persona. Entonces la persona a la que yo le estaba diciendo, él estaba congregado en una congregación donde abusan de ellos. Entonces yo le digo, tenga cuidado, hermano, Entonces, en lugar de yo enfocarme en el evangelio, me enfoqué en eso, no en el evangelio. Entonces, cuando yo volteé, el ángel, la persona esta, hizo así como que no, háblale de Cristo. Entonces, lo entendí. Entonces, yo le comencé a hablar a esta persona de Cristo. Y ya me empezó, y me contestaba, o sea, me decía, no, pues sí. Entonces volteé una vez más a ver al hermano y ya no estaba. Y es un parque, pues, grande. Entonces yo dije, caray, ¿dónde está? Desapareció. Entonces el Espíritu mismo a veces, pues uno escucha, ya yo escucho al Señor. Y uno sabe que, digo, era un ángel de Dios. Era un ángel de Dios. Los ángeles quieren escuchar esto, hermanos. Quieren escuchar las buenas nuevas de salvación. Los ángeles se gozan también. Entonces, cuando aquí recibe la visión, Pedro no entendía. Dice otra vez, le vino una voz, levántate Pedro, mata y come.
Entonces fíjense, aquí está lo que tenemos que hacer. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. En el contexto, Pedro se queda pensando, ¿qué querrá decir esto? Y estaba meditando cuando vienen a buscarlo. Y le dicen, para esto el Espíritu le dice, ve con él, ve con ellos. Entonces Pedro fue. Ya cuando llegó con ellos se entendió el mensaje. Entendió que las personas estas simbólicas, o sea, los reptiles y los cuadrúpedos, eran Cornelio y los que estaban con él. Y las aves del cielo, hermano, ¿quiénes son? Los ángeles. Nosotros tenemos espíritu, hermanos. ¿Se acuerdan que Cristo dijo que Él iba a poner vino nuevo en odres nuevos? O sea, los ángeles ya están con nosotros siempre. Siempre han estado con nosotros. Pero nosotros, cuando nos predican a Cristo y nos hablan de Cristo, hay una renovación. O sea, hay un comenzar de nuevo. Es el nacer de nuevo. Vino nuevo en odres nuevos. El vino es simbólico de los ángeles, también del espíritu. Entonces, es en un espíritu nuevo. Entonces, nosotros tenemos un espíritu. Y el Señor nos da un espíritu. Y ese espíritu nos enseña, nos conduce, nos lleva a Cristo Jesús. Pero también ellos quieren escuchar, hermanos. Esto es lo bonito. O sea, también ellos quieren escuchar. Porque los ángeles no pueden ver a Dios. Entonces, de la forma que los ángeles han conocido a Dios, es conociendo a Jesús. Entonces, cuando nosotros predicamos a Cristo Jesús, el Evangelio, las buenas nuevas, no solamente son las personas, los ángeles también. Entonces, una persona cuando se convierte, cuando recibe el mensaje, estos son los ángeles obedientes. Y hay ángeles desobedientes. ¿Por qué son desobedientes? Porque andan en el mundo. Los ángeles quieren sexo, quieren... En el libro de Enoc está todo esto. Entonces, pero los ángeles que están al servicio, pero para conducirnos a Jesús, esos son los obedientes. Entonces, si ustedes se fijan, si todos nosotros somos desobedientes, yo también les he dicho, o sea, si todos somos desobedientes es necesario nacer de nuevo. También, si nosotros tenemos un espíritu, ¿a dónde se va ese espíritu cuando muere? ¿Al paraíso? Yo les he dicho que la segunda venida de Cristo es cuando nosotros nos morimos, hermanos. Cuando nosotros nos morimos. Y eso está bien claro, lo dice. Está Jesús en la cruz y están otras dos personas, una a la izquierda y a una mano derecha. El estar a mano izquierda es simbólico. De los de la mano izquierda son los rebeldes. Los de la mano derecha son los obedientes. Entonces el de mano izquierda dice, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El de la mano derecha dice, ni aun estando tú en la misma condenación, ¿te arrepientes? Nosotros merecemos este castigo porque hemos obrado mal, pero Él nada ha hecho. Y el buen ladrón, estando en la cruz, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí está la segunda venida, hermanos.
cuando vengas en tu reino. Y él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. Entonces, la segunda venida de Cristo es cuando nos morimos, hermanos. Entonces, en Lucas 16, ahí está el ejemplo. Hagan de cuenta que el hermano izquierda murió y quedó en el Hades. Se quedó aquí. Eso es un espíritu. Aquí se quedó en el Hades. Pero el de la mano derecha, el buen ladrón, se fue con Cristo Jesús. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, porque él creyó. Ahí lo dice claramente. Cuando vengas en tu reino, ¿qué no le dijo a Pilato? Mi reino no es de este mundo, mi reino es espiritual. Ahora, cuando los ángeles de Dios, cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos el reino de Dios en nosotros. Es por eso que debemos de llevar esa vida espiritual y no la carnal. Pero vivimos en un cuerpo de pecado todavía. Entonces por eso ahí es donde está la obediencia. Debemos de hacer morir las obras de la carne con lo espiritual, y lo espiritual tiene poder sobre la carne, pero debemos de ser conducidos, debemos de estarnos alimentándonos. Entonces nos beneficiamos nosotros, se benefician los ángeles también. Entonces, los ángeles son espíritus. Son espíritus. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús habla con Pedro y le dice de qué forma iba a morir, y Pedro le dice, Señor, ¿qué va a pasar con Juanito? ¿Qué va a pasar con Juan? Y Jesús, fíjense lo que dijo Jesús, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Entonces ellos pensaron que Jesús dijo que él nunca se iba a morir. El mismo Juan dice, no, Jesús no dijo que yo no iba a morir. Él dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Entonces fíjense, hermanos, ¿en qué nos convertimos cuando morimos? Somos espíritus. Somos espíritus. El ejemplo más claro es el de Elías. Estaba profetizado que Elías iba a venir a preparar el camino del Señor. Entonces los discípulos de Cristo le dijeron, Señor, ¿por qué los escribas dicen que Elías tiene que venir primero, antes de que venga el Mesías? Dice, oh, Elías ya vino, pero lo trataron como ellos quisieron. Y ellos entendieron que era Juan el Bautista. A Juan el Bautista le preguntaron. Él dijo, yo soy Juan. Él no dijo que era Elías. Lo que Juan, ya sea que sabía o no sabía, era de que el espíritu que lo guiaba era Elías, el espíritu de Elías. Jesús mismo lo dice. Entonces, ¿cómo es que Elías iba a venir? Entonces hay doctrinas donde dicen, no, la gente que se muere, pues están muertos y tienen que esperarse. No. Jesús, Dios, no es un Dios de muertos, hermanos. Abraham ha estado vivo siempre. Moisés, Isaac, Jacob, han estado vivos. David, ellos están vivos. Entonces, ¿en dónde están? En el paraíso. ¿Dónde es el paraíso? Lo podemos ver, pero con los ojos espirituales.
no con los ojos carnales. Entonces ya una vez que uno se muera, entonces uno va a ver. Entonces es obvio que dice que suben las almas, pero se pueden ver, no está lejos. ¿Por qué? Porque cuando murió Lázaro y el rico podía distinguir que era Lázaro. Padre Abraham, dile a Lázaro que venga y me moje mi lengua, porque estoy en un lugar de tormento. ¿Cuál era el tormento? No estar en el paraíso, hermanos. Entonces, quedarse aquí, entonces, los que se quedan aquí, pues están esperando el día del juicio. Están esperando el día del juicio. O sea, esas personas en realidad están conscientes. Están conscientes. Entonces, su pena es de que no pueden entrar al paraíso. No pueden entrar, porque las cosas impuras no pueden entrar. Pero acuérdense, hermanos, y esto se los digo para que tengan esperanza por aquellos seres queridos que murieron sin Cristo. Pablo lo dice bien claro. En el fin, todo Israel se convierte. Todo Israel. Entonces, si Cristo murió por todos, el castigo es de que no van a poder estar en el milenio con Cristo. No van a poder ver a Dios. Ya una vez después del milenio, Satanás es soltado otra vez y todas las personas son circuncidadas el octavo día. O sea, Cristo le arrebata a Satanás a todas las almas. A todas. Esa es la guerra de Gog y Magog. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque en este reino, en este mundo, Satanás puede engañarnos. Pero cuando uno muere y está uno ya en la otra vida, Satanás ya no puede engañar a las personas. No tiene ya potestad, esa potestad. Entonces se le predica el evangelio a todas las personas y todos creen. Entonces al último, Satanás y sus ángeles que lo siguieron son echados en el lago de fuego. Entonces hay que estudiar bien lo que es el lago de fuego. ¿Okay? Porque hay un mar, en todo caso es un mar de fuego. O sea, habla de los ríos de fuego, de dónde salen, del lugar de Dios. ¿Y dónde termina ese lugar? Ese río de fuego, ¿dónde termina? En el lago de fuego. Pero ¿qué sale de Dios? Dios es amor, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que van a ver ellos cuando piensan que van a ser destruidos? Un arco iris. Van a ver la señal, un arco iris. Y fíjense lo irónico, mucha gente que usa el arco iris, sobre todo la comunidad gay LGBT, que usan el arco iris como una señal. Dios tiene cuidado de todos, hermanos. Lo acabo de leer. No le llames impuro o común a lo que Dios limpió. Lo que Dios limpió, no lo llames común. No lo llames común. Cristo limpió, murió por todas las almas. Por todos. Incluyendo la comunidad LGBT. Por todos.
Entonces, tenemos que predicar a Cristo. El que tiene oídos para oír, oye. Okay, es tan simple como eso. Entonces, no nos hagamos bolas en relación a los ángeles, no nos hagamos. Eventualmente vamos a saber todo, hermano. Todo lo vamos a saber. Y eventualmente el Señor es el que Él es el que a todos enseña. Es Cristo mismo, es el Espíritu de Cristo. Él es quien nos enseña verdaderamente. ¿Por qué? Porque de Él primero sale del Padre, le da a Jesús para que Él haga el juicio. Jesús nos lo da a nosotros para que nosotros vayamos y llevemos el Evangelio. Entonces, nosotros hacemos lo que dice Jesús, los ángeles dicen lo que dice Jesús, y Jesús hizo lo que el Padre le dijo. Entonces, de eso se trata. De eso se trata. Entonces, no se hagan bolas, no se agarran ahí en relación a los ángeles. O hay espíritus obedientes y hay espíritus desobedientes. Entonces, nosotros necesitamos dar fruto por cuestión de los ángeles, dice Pablo. O sea, cuando un ángel mira a una persona que está obedeciendo, el ángel estaba aprendiendo también. Cuando una mujer se somete a su marido, los ángeles están viendo eso. Cuando una mujer no se quiere someter a su esposo, no se está sometiendo a Cristo, está desobedeciendo. No le está dando un buen testimonio a los ángeles. Entonces, no solamente por las personas, no solamente cuando nos vean, no, los ángeles ven. Los ángeles ven. Ellos pueden vernos a nosotros no siempre los podemos ver a ellos. Ok, entonces yo voy a hacer eventualmente un estudio completo en relación a los ángeles, dando nombres y todo eso, pero me va a tomar tiempo. Y las preguntas que yo tenga, pues voy a esperar hasta que el Señor me enseñe. En cuanto mi maestro me enseñe, me diga, yo lo comparto con la iglesia, ¿ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.